Muy bien, amigos, muchas gracias por su preferencia y justamente lo anunciado. Vamos a darle ya la bienvenida rápidamente al ministro de Educación, Jaime Saavedra. Vamos a decirlo así, justamente repasaba los últimos balances que se están haciendo ya a través de los medios y resulta pues que es el titular que tiene el mayor índice de aprobación en la gestión y también pues se reconoce incluso como uno de los sectores que viene con un crecimiento sostenido dentro de los resultados. Esto me imagino, ministro, como está, buenos días, debe ser un aliciente, pero también resultará pues un poco insuficiente tomando en cuenta lo que necesitamos de cambio en la educación. Sí, buenos días, Jennifer. Yo creo que lo que has dicho resume de alguna manera, digamos, cuál es el estatus en el sector de educación. Yo creo que se ha avanzado mucho, pero se ha avanzado en un contexto en el cual todavía como país tenemos una deuda muy grande con nuestros estudiantes. Yo creo que han sido varias décadas en las cuales ha habido cierto conformismo, ¿no? con el nivel, la situación en la cual estaba la educación, una cierta percepción de, bueno, la educación peruana, bueno, es mediocre, pero ahí está, pues, ¿qué se va a hacer, no? Desde que siempre ha conformado el discurso político electoral cada 5 años. Claro, siempre aparte del discurso político, ¿no? Si no hay ningún político que no diga la educación es vital para el desarrollo, la educación es lo más importante, ¿no? Pero de ahí a realmente tener una obsesión como país con la educación y con la necesidad, ¿no?, de tener un esfuerzo, un compromiso político, un compromiso de gestión, un compromiso financiero realmente grande con la educación. Eso es algo que lamentablemente no vimos durante mucho tiempo, ¿no? El Perú el año 2003, ¿no?, todos los partidos políticos del año 2003 dijeron el presupuesto de educación no puede quedarse en 3%, tiene que subir a 3.25, 3.5, 3.75, ir subiendo paulatinamente como porcentaje del producto todos los años. Y eso no pasó. Entre el 2003 pasaron 10 años y el esfuerzo del Perú en lo que se refiere a cuántos recursos ponemos en educación se mantenía en 3% del producto del país, ¿no? Y recién en los últimos años eso empezó a cambiar, ¿no? Ahora estamos llegando a 4% del producto y eso tiene que todavía seguir incrementándose, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es que ya como país, yo creo que sí nos hemos dado cuenta que tenemos que tener casi una obsesión con la educación. Ahora hay unos cambios sustanciales que se ha visto en el tema de educación y que, digamos, ya pueden de alguna manera verse los resultados, los frutos, ¿no? Hemos visto en los últimos resultados, incluso en educación primaria, que está mejorando pues la comprensión lectora y también el tema de matemáticas, que siempre ha sido un deficiente en los niños. Sí, el último año, el año 2014, hubo una mejora muy importante en lo que se refiere al rendimiento de los chicos, de los estudiantes, tanto en matemáticas como en comprensión lectora. Todavía no tenemos resultados para el 2015, pero presumimos que eso va a seguir habiendo mejoras, pero yo creo que todavía esas son unas mejoras en un contexto en el cual el Perú está todavía muy lejos de donde debe estar, ¿no? Yo creo que el balance en educación es ese, ¿no? Ya estamos más allá de ese punto de inflexión, de ese punto de quiebre. Ya no estamos que al final era lo más difícil, imaginemos, ¿no? Sí. No solamente ver y reconocer que en efecto nuestra educación necesita un cambio, sino empezar a hacer el cambio, que muchas veces salir del letargo de hacer exactamente lo mismo. Salir de un letargo, y ahora sí sabemos que el cambio puede darse, que la excelencia puede existir en la educación pública en particular. También necesitamos excelencia en la educación privada. Hemos avanzado estos últimos años, pero digamos que estamos en una ruta ya trazada, pero es una ruta en la cual se tiene que continuar muchos años más. Ministro, eso me lleva a pensar de que es una situación y un cambio que ya empezó, ¿no?, que se está trabajando de manera paso a paso muy puntual, es como un derrotero, pero que en definitiva implica no solamente 5 años más, una gestión más, sino es un tema de a mediano plazo. Gestiones más, exactamente. Política de Estado. Exacto, es una política de Estado en el que se le da una prioridad como la que se le ha dado en los últimos años a educación. El porcentaje de recursos destinados a la educación dentro del presupuesto público se ha incrementado significativamente. O sea, ¿cuánto le damos a la educación dentro del presupuesto público? Se incrementó de manera significativa y todavía ese aumento
de la educación dentro de toda la torta pública, digamos, es algo que todavía tiene que continuar. Y nuestro gasto por alumno tiene que seguir creciendo. Pero no es solamente un tema de poner más recursos financieros, que es importantísimo. Porque eso va a ser viable, pues, justamente el resto de las reformas. ¿No? El Perú es un país que está gastando, digamos, si ponemos una cifra en promedio, gasta $1.000 por alumno en la educación básica. ¿Y en la región? ¿No? Y en la región ese número, en los países de ingreso medio, ¿no? Chile, por ejemplo, está por encima de los 2.500. ¿No? Entonces, y los países industrializados, los países de la OSD, a donde nosotros aspiramos, gastan $7.000, $8.000 por alumno. Entonces, obviamente, hay una ruta de mayores recursos que se tienen que destinar a la educación, que es muy clara que se tiene que seguir en el futuro. Pero no es solamente mayores ingresos, sino que se hace, o mayores recursos invertidos en la educación, sino que se hace con esto, ¿no? Y tenemos que avanzar en una reforma integral. No tenemos que avanzar simultáneamente en seguir revalorizando la carrera docente, ¿no? Invirtiendo en nuestros docentes, capacitando a nuestros docentes, formando a los docentes que necesitan crear a los ciudadanos del futuro, formar a los ciudadanos del futuro. Necesitamos invertir en una gestión mucho más moderna del sector, necesitamos seguir invirtiendo en programas pedagógicos innovadores como los que se está trabajando, necesitamos seguir invirtiendo en infraestructura, que se ha invertido muchísimo en estos últimos años, pero todavía tenemos un déficit muy grande. Pero la reforma tiene que ser integral. Ahora, alguna vez escuché a algún especialista en temas educativos decir que sería lo ideal que el ministro de Educación sea el mismo ministro de Economía, porque de alguna manera podría, ¿no?, repartir un poco más la torta. Ahora, si bien es cierto, soy economista y de repente también hay que saludar eso de que se ha podido ver una gestión bastante organizada en ese tema. Sabemos que el presupuesto para el año 2016 incluso tiene un ámbito mucho mayor en el tema de educación y salud. Y recuerdo que en mayo de este año, usted en el Foro Mundial de Educación, que se realizó en Corea del Sur, señaló de que la ambición sería llegar a este 6%, ¿no?, del PBI. ¿Esto es posible, es viable, tomando en cuenta que hemos incluso hasta escuchado a un candidato presidencial señalar de que ni bien llegue, no vamos a hacer que el PBI, el 6% vaya dirigido a educación? ¿Es viable, sostenible? Mire, es ya un compromiso internacional, ¿no? Digamos que no es nada nuevo, ¿no?, de lo que se menciona. Claro, hay que llegar a ese 6%. Hay que ir avanzando paulatinamente, ¿no? Los últimos 2 años, 3 años casi ya, ha habido un incremento sostenido y fuerte en el gasto educativo, y efectivamente sí es correcto trazar esa ruta del 6%, ¿no? Ahora, es muy difícil para un país pasar del 4% en el cual ya estamos llegando en el presupuesto del 2006 inmediatamente al 6%. ¿No? Porque implicaría un incremento, ¿no?, en miles de millones de soles, que puede ser en un año difícil de gestionar, ¿no? Porque una cosa es tener recursos y luego es gastarlos bien y ejecutarlos bien, ¿no? Entonces, yo creo que lo correcto es trazar una ruta que efectivamente nos lleve a ese 6%, que es ya un compromiso internacional. Y en esta trazada de ruta se puede hablar, pues, de las asociaciones públicas privadas, de las obras por impuesto. ¿Serían mecanismos que podrían utilizar? Esos son mecanismos que ya se están utilizando, pero se tienen que utilizar de manera más agresiva todavía en el futuro, en lo que se refiere a la parte de infraestructura y mantenimiento de nuestras escuelas, ¿no? Usualmente en el sector de educación no había mucho de obras por impuestos, por ejemplo, en educación. Ahora sí, ya tenemos una cartera importante, tanto en alianzas público-privadas, que nos permiten no solamente que el sector privado ayude a construir un colegio, bueno, y siempre es el sector privado o empresa constructora privada con las cuales se construye un colegio, ¿no? Pero nos ayuda también a no solamente construirlo, sino a mantenerlo, ¿no?, durante el tiempo. Entonces, una APP es un contrato que se hace en el cual una empresa privada va a construir y mantener, ¿no?, la infraestructura del colegio durante los siguientes También años. aquí hubo cambios, ¿no? El tema de licitación ya no solo colegio por colegio, sino paquetes de colegios. Eso recién lo estamos empezando a cambiar. Yo creo que ahí es a donde tiene que moverse la mayor parte de la obra pública. Ya lo hemos hecho en una primera licitación para colegios en la selva, justamente este año, que ya se adjudicaron. Yo he visitado, ¿no?, las primeras construcciones que ya se han iniciado. Esperemos que estos colegios estén listos. Un primer paquete de 10 colegios va a estar listo ya para el inicio del próximo año escolar. Pero digamos, esa inversión, por ejemplo, en selva tiene varias características importantes, ¿no? Uno es con lo que tú decías, que se empaquetan colegios, ¿no? No es una licitación de un colegio, sino es un paquete de 10 colegios en varias regiones de la selva, lo cual nos permite también trabajar con empresas constructoras más grandes, con mayores espaldas financieras. Tienen mejor solvencia financiera incluso. ¿No? Además, en el caso de selva, es con una arquitectura innovadora,
que es mucho más, que es acorde con las necesidades de la geografía de la selva y con, digamos, con los intereses, con las necesidades y con las preferencias de la gente. Claro. En ese caso, por ejemplo, son colegios que tienen cimientos de concreto como... Son a dos aguas, con madera, claro, son lindos. es una construcción de madera y uh-huh. fierro que se ensambla ahí, ¿no? Que se ensambla en la zona porque es difícil incluso, de llevar. ¿no? Son un piso alto. elevados, ¿no? Uh-huh. Porque pueden haber inundaciones, son uh-huh. techos triangulares altos, ¿no? Para mejorar la ventilación, son baños adecuados a la zona. Entonces es una inversión adecuada a la zona, uh-huh. Empaquetamiento con la arquitectura adecuada, ¿no? Son licitaciones en las cuales se han empaquetado varios colegios y además que con ese tipo de construcción nos permite construir más rápido, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí hay varias características interesantes de esta inversión nueva que estamos haciendo en selva. Pero en general, sí es cierto lo que tú estás mencionando, las APP, las obras por impuestos y también una mejor obra pública es algo en lo cual vamos a tener que invertir de manera acelerada porque el déficit de infraestructura que tenemos es muy grande, claro. ¿no? Y tenemos que invertir también más gasto corriente en el mantenimiento de nuestras escuelas, uh-huh. ¿no? Eso es algo que también en los últimos años se ha incrementado de manera considerable, pero lamentablemente todavía ese gasto se tiene que incrementar más todavía en los próximos años, porque no es un asunto de construir un colegio. Construimos un colegio precioso, pero si al mismo tiempo no reservamos el gasto corriente todos los años para mantener ese colegio, esa es infraestructura que a lo largo y además tampoco nada ganamos ganamos con una infraestructura preciosa, maravillosa, nueva, remozada, que tenga pues de alguna manera siempre un cuidado cada año, si es que no mejoramos y reforzamos la calidad de los docentes, que es justamente otra de las patas de esta gran mesa de la reforma educativa de la cual también se está abocando. Yo te diría que esa es en verdad, si lo miramos como parte de una mesa, ¿no? O como pilares de una reforma, en verdad el pilar central, y eso sí, siempre lo decimos, el pilar central es la gente, uh-huh. ¿no? Es súper importante tener una infraestructura buena, es muy importante, buen mobiliario, buenos equipos, buenos textos, pero el elemento central siempre es la comunidad educativa. Uh-huh. Y dentro de eso, el director de la escuela tener lo que ya estamos conceptualizando como una carrera para el director de escuela, ¿no? Porque es además un conjunto de calificaciones y de capacidades muy distintas, ¿no? Hay que gestionar una institución complicada como es una escuela y por otro lado, como tú dices, seguir en este proceso de revalorización de la carrera docente, ¿no? Lo cual implica por un lado darle las oportunidades de desarrollo profesional uh-huh. a nuestros docentes, continuar con la lógica meritocrática que ya viene desde hace varios años y también preocuparnos más en todos los procesos de formación inicial y de formación en servicio de los docentes, teniendo en cuenta que lo que ya nosotros le pedimos hoy día al docente es algo cada vez más difícil, uh-huh. ¿no? Porque nosotros justamente la formación que le pedimos al docente en su interacción con el estudiante, en su interacción con el niño, con la niña, ya no es enséñale, ya no es cuéntale un cuento o explícale cómo es la historia o explícale matemáticas, sino es más bien interactúa, ¿no? con el estudiante, ¿no? Ayúdalo a razonar mejor, ayúdalo a formarse una opinión por sí mismo, ayúdale a hacerse preguntas, ayúdalo a dar opiniones, ayúdalo uh-huh. a debatir. Eso es una formación, ¿no? Integral en definitiva, y un ámbito mucho mayor. Uh-huh. Es mucho más difícil para un profesor estar sentado alrededor o parado alrededor de los chicos, no frente a los chicos, uh-huh. sino alrededor, con los chicos alrededor, ¿no? Y incentivando discusiones en la clase, ¿no? O enseñando matemáticas de tal manera que sea una matemática que los chicos sientan que es algo que van a usar en el día a día. Ahora, entonces, eso es bien difícil. Es bien difícil. Ministro, y justamente hablando de cosas difíciles que se han presentado en esta gran reforma educativa, tenemos que hablar pues de la situación de la ley universitaria que también uh-huh. ha presentado dificultades por actitudes reacias pues de algunos rectores, por ejemplo, el rector de la Universidad Mayor de San Marcos, sabemos pues de que tienen hasta el día jueves para de alguna manera elegirse nuevas autoridades, hay algunos que han dicho que en definitiva no van a hacer, que lo que quieren es cumplir, ¿no? Su periodo hasta el 2017 incluso. Mira Jennifer, la reforma universitaria es una reforma vital y absolutamente esencial para mejorar la calidad del servicio que le damos a los jóvenes. Y yo creo que ya sí hay un convencimiento como país que tenemos una gran heterogeneidad en nuestras universidades y que la calidad de todas las universidades públicas y privadas tiene que aumentar de una manera sustancial. Uh-huh. Y toda reforma, particularmente una reforma tan compleja como esta, toda reforma tiene ganadores y perdedores, ¿no? Los ganadores yo creo que van a ser los jóvenes. ¿Y quiénes son los perdedores?
Hay de todo. El perdedor es, en el caso de la universidad privada, los promotores de universidades privadas de mala calidad, que ahora van a tener, a las cuales ahora se les va a exigir muchísimo más. Hay que estandarizar calidad. Y mejorar la calidad, y hay que exigirles esa mayor calidad al promotor privado. Y los otros perdedores son grupos de poder que han estado enquistados en universidades públicas, ¿no?, cuya gestión no ha estado centrada en la calidad de la formación, y su gestión no ha estado centrada en el joven, en ese joven ciudadano y profesional al cual están formando. Y el ejemplo que tú mencionas de este grupo de universidades, que no es el grupo mayoritario, yo creo que también es importante reconocer que hay un conjunto muy importante de universidades que ya tienen sus nuevos rectores. La UNI tiene sus nuevos rectores, la Agraria hoy día no tiene la ceremonia en la cual se está ya nombrando al nuevo rector ya elegido. Pero efectivamente, así como hay muchas universidades públicas que ya han avanzado en todo el proceso de reforma, hay algunas universidades públicas que no, y efectivamente son grupos de poder que no quieren... No se van a reconocer los títulos de sanación. Dejar esa cuota de poder que tienen. Efectivamente, la SUNEDU, ellos tienen que definir ya los pasos administrativos exactos que se van a seguir en los próximos días. Uno de los temas que ha mencionado la SUNEDU, y que es una decisión de su consejo directivo, que es un consejo directivo que es autónomo, independiente, o sea, ¿no? Dentro del consejo directivo, digamos, la injerencia en la cual puede tener el ejecutivo es la superintendenta en este caso, claro, ¿no? Que es la única persona puesta por el ejecutivo. Y también hay otra persona del ejecutivo que es el representante del COSITEC. Los otros 5 son 5 miembros independientes nombrados por concurso público. Entonces es algo que a veces se lo sigue repitiendo la gente, algunas personas que opinan acerca de la ley, que aparentemente no han leído la ley, pero es bien claro que ese consejo directivo es autónomo. Ellos tienen que definir los pasos exactos. Uno de los pasos que he mencionado es que efectivamente estos rectores ya no podrían firmar los grados. Ministro, y ya para terminar rápidamente, algo que llamaba justamente atención en relación a las últimas noticias que hemos visto a propósito de la campaña electoral, y veíamos justamente al candidato Alan García Pérez sostener un encuentro en una de las instalaciones de la Universidad San Martín de Porres, y se ha escuchado de que eso sería una infracción a la ley universitaria porque estaría utilizando un recinto universitario, esta vez una universidad privada, para fines particulares. ¿Cabe o no cabe la sanción? SUNEDU ha dicho de que sí, se infringe la ley. Mire, ya la SUNEDU ya publicó su reglamento de infracciones y sanciones, y bueno, la SUNEDU va a tener que ya mirar los detalles específicos de ese caso, y ese consejo directivo, justamente, que es autónomo, va a tener que, aplicando el reglamento que ellos mismos han sacado, definir si efectivamente ese acto en particular, ese hecho en particular, es una infracción o no de ese reglamento. Pero bajo de buen cubero, ministro, en ninguna universidad, ningún instituto de educación se puede tener actividades proselitistas, para, no sé, una campaña. Todos los recursos de una universidad deben ser destinados a fines educativos. Fines educativos. ¿No? Pública, ya sea pública o ya sea privada, ¿no? Bueno, ministro, hay muchísimo todavía que conversar con usted, pero bueno, siempre el tema educativo va a quedar bastante cortísimo para el tiempo que tenemos en televisión. Lo interesante es que el trabajo se está haciendo. ¿Qué retos hay para el 2016 y para quien lo suceda, o en caso de que usted suceda, en la siguiente gestión? Porque muchos de los candidatos han dicho que les encantaría también contar con usted en la jefatura del Ministerio de Educación. Bueno, en verdad lo importante es continuar con este proceso de reforma, ¿no? Como tú mencionabas, es algo que tiene que continuar los próximos gobiernos, no solamente el próximo gobierno. Yo creo que ya tenemos una aceleración en el compromiso del país con la educación, y ese compromiso, que es un compromiso muy grande, y eso tenemos que ser conscientes, es un esfuerzo que se tiene que hacer desde el punto de vista de gestión, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista financiero, muy grande. Eso tiene que continuar en los próximos años. Pues se saluda en todo caso de que el grueso de los candidatos hayan dicho de que sí, esta reforma empezó y tiene que continuar, y que no sea solamente un discurso electoral, porque eso sí es muy redituable, ¿verdad? Lo hemos visto tantos años. Sí, pero eso no es lo importante. Lo importante es que los hechos nos muestren que efectivamente como país tengamos una obsesión por mejorar la educación, y en particular por mejorar la educación pública en el país. Muchísimas gracias, ministro. Buen año. Vamos a ver qué es lo que pasa también en los próximos meses.